Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermano, ¿qué pasaría con usted si de repente le llega a la casa 5 hermanos de otro país y necesita obligatoriamente hospedarse en tu casa? Y son más de 5. Son más de 5 que se van a quedar 7 días contigo, independientemente que tengas en el refrigerador, independientemente que haya en la alacena, ellos se van a quedar en tu casa. ¿Cómo tú reaccionarías frente a eso? Usted sabe que ahora la gente quiere embellecer sus casas y adornarlas, sin embargo nadie se visita. Nadie se visita. Personalmente yo crecí en una casa que siempre las ollas en la casa eran bien grandes para el que llegara. Y llegaban tíos y visitas, y la gente siempre se ingeniaba para visitar, como eso de las 11:30, y de paso se quedaban en la casa. Pero aquí en esta iglesia, por lo menos tenemos un caso mucho más allá que un almuerzo, que el caso de las indígenas en Verá, que estaban en la zona de Malambo, y fueron lanzados para pasar el corredor por allí, y ellos quedaron ahí en medio de ese lugar. Estaba una iglesia que fue cuyos discípulos o miembros fueron ganados a través del ministerio de nuestra hermana Edel y Sara y Edel, los dos, Pablo y Silas y Pablo. Y cuando se dio esa situación, nunca puedo olvidar que en el patio trasero de la casa de Sara y Edel se quedaron por lo menos más de 200 personas. Y por varios meses, increíble. ¿A dónde iremos? ¿Quién va a hacerlo? Bueno, somos nosotros, y se lo llevaron y tuvieron todo un tiempo hasta que, gracias a Dios, vinieron los recursos para poder comprar un terreno de 6 hectáreas, ya a título personal de cada uno, tuvieron una mayor holgura. Y ahí está la obra parada, pero lo que quiero recalcar en el día de hoy es practicar la hospitalidad. Hace poco fuimos nosotros ahí con el hermano Rinca y un grupo a Kentucky, y cuando nosotros llegamos al aeropuerto allá en Louisville, ellos estaban saltando de alegría porque habíamos llegado nosotros. Era una celebración como si hubiera llegado George Bush ahí al aeropuerto, y fue un tiempo espléndido. Y uno no sabe hasta dónde la hospitalidad, sabe cuándo uno se da cuenta de la hospitalidad o cuándo la disfruta y la vive, cuando sale del país. Pero dentro de nuestra propia nación, nosotros podemos ser bien hospitalarios. Y en el día de hoy voy a recalcar este tema, practicando la hospitalidad. Y usted dirá en este texto de dónde va a encajar la hospitalidad en este texto, pero van a darse cuenta que sí está. Aquí comenzamos en el capítulo 21, versículo del 1 al 16. Y en primer lugar destaco el principio que la hospitalidad era una práctica normal en la vida de la iglesia primitiva. Era una práctica normal. Ahora es anormal, pero hoy en ese tiempo era normal. Y leamos los primeros versículos. Dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y para que no queden ciudades tiradas así, y bueno, ¿y qué significado? Quiero decirle que esta isla pequeña, Cos, fue la isla natal del famoso padre de la medicina, Hipócrates. Aquí nació en Cos. Y también Apeles, el más célebre pintor griego, nació en esta ciudad. Y al día siguiente a Rodas, donde estaba el famoso coloso, el Coloso de Rodas, una estatua de bronce de 35 metros de altura, que los barcos pasaban por debajo
de las piernas de la estatua, que también fue destruida por un terremoto, pero tuvo 66 años erigida, parada, hasta que un terremoto se lo llevó. Pero pasaron por Rodas y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, avistarlo, vieron a la mano izquierda, dice, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, una ciudad, uno de los puertos más famosos del mundo, puerto de Tiro, porque el barco había de descargar allí. La mercancía tenía que hacer una pequeña escala, había que tener escala en Tiro. Y allí, el verso 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y ustedes saben que en el capítulo 20, cuando vimos aquel discurso del apóstol Pablo en Mileto, él también oyó en diferentes ciudades que iba a sufrir prisiones y tribulaciones en Jerusalén, que no subiera a Jerusalén. Y ahora aquí en Tiro, los discípulos le están diciendo a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y él no tenía que subir, y recalco, porque él ya era un apóstol con un ministerio ubicado, que era el ser apóstol a los gentiles. Pero ahí se quedó 7 días hospedado, y qué hermoso que en cada ciudad que él arribaba había un discípulo, había familias de discípulos. Qué hermoso que donde uno se mueva, en el pueblo de Dios, en cualquier lugar hay cristianos, en China, en Rusia, en Mongolia, en África, donde vayamos, donde vamos a encontrarnos con los hermanos. Usted va a un matrimonio y no tiene a nada, ve así y ve a un hermano, se sientan enseguida juntos. Enseguida apartamos una mesa. ¿Por qué? Porque los creyentes nos buscamos. Ahí estaba oyendo una meditación de Jeremías en su programa Momento Decisivo, que dice que nosotros los creyentes, todos los 7 días a la semana estamos compartiendo un trabajo en medio de incrédulos, en medio de personas que no comparten la misma fe, y somos para ellos extranjeros, somos como extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros porque nuestra ciudadanía está en los cielos, y somos peregrinos porque estamos de paso. Y nosotros los creyentes nos encontramos en los cultos, nos encontramos en los estudios bíblicos, en nuestras reuniones, porque estamos buscándonos como nación santa de Dios, como linaje escogido de Dios. Siempre nos vamos a buscar. Inmediatamente, sea americano, chino, si tiene el Espíritu Santo, inmediatamente hay comunión. Inmediatamente hay comunión. Y aquí uno puede ver, 7 días se hacen y son hospedados allí en Tiro. El verso 5 dice, y cumplidos aquellos días, aquellos 7 días, salimos acompañándonos todos. Imagínense qué bonito, la despedida del apóstol aquí en Tiro. Lo acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. O sea que la despedida fue toda la gente a llevar a Pablo al puerto. Y dice que juntos de rodillas en la playa oramos. Qué despedida más afectuosa. No de que coge un taxi y bueno, ya, chao, nos vemos la próxima vez. Sino que va todos los discípulos con sus mujeres, con sus hijos, y llevan al apóstol hasta allá, hasta el puerto. Y dice, bueno, ¿a qué hora sale el barco? Bueno, saldrá en 2 horas. Bueno, vamos a orar aquí en la playa. Y se arrodillaron en la playa. Y orando por el apóstol, porque el apóstol le venía, según el Espíritu Santo, prisiones y tribulaciones. Qué bueno. ¿Cuál es cada vez que nos reunimos como iglesia? La iglesia no puede ser una organización, y no lo es. La iglesia es el cuerpo mismo de Cristo. Por tanto, no es una organización, es un organismo, tiene vida. Cada miembro de la iglesia tiene vida. Nos necesitamos unos a los otros, nos acuerpamos unos a los otros. No podemos vivir aislados como Robinson Crusoe. Necesitamos congregarnos. Cuando un hermano dice, alguno dirá por allí, yo estoy bien con Dios, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo agarro y me pongo en mi sofá
y leo la Biblia y oro, yo estoy bien con Dios. No necesito orar y reunirme con nadie. Eso no es así. La Biblia que dice, no dejando de congregaros. ¿Por qué no hay que dejar de congregarse? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Allí se manifiestan todos los dones de Dios. Allí es donde encontramos consuelo, porque a través del Espíritu Santo y la multitud de creyentes y de consejeros que tenemos, encontramos y satisfacemos todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Ahí está el apóstol Pablo, en una ciudad como Tiro, y están los hermanos. Los niños fueron, vamos a llevar al apóstol allá. Los niños fueron a despedirlo. Eso se llama hospitalidad. 7 días alimentándolos, dándoles casa y despidiéndolos. Yo quiero que seamos así. Que seamos así. Y uno experimenta la hospitalidad. Cuando nos visiten, a veces nos vienen algunos tipos de visitas de hermanos que quieren compartir el evangelio acá. Y yo les digo, vamos a pasárnoslos. Tenemos que pasárnoslo, vamos a asediarlo de hospitalidad. Cuando fuimos ahora en esta experiencia de Kentucky, también en Kansas recibimos mucho afecto. Pero destaco Kentucky por el hecho que cuando estuvimos allá, yo estaba tan lleno, conmovido por tantas atenciones que le dije, mire, yo pensé que nosotros éramos hospitalarios. Nosotros éramos hospitalarios. Yo creía que tenía algún tipo de campeonato de hospitalidad. Pero francamente, nosotros ganamos 3,5 y usted tiene un 5. Y ellos dicen, no, falso, pastor, usted está totalmente equivocado. Nosotros aprendimos a abrazar y a besarnos en Panamá. Porque usted sabe que nosotros los gringos no besamos ni abrazamos a nadie. Nosotros aprendimos a tener esto. Ustedes nos enseñaron cómo ser hospitalarios. Ellos nos lo dijeron en una reunión. Y lo que quiero es que seamos no herméticos. Nosotros, la iglesia no es un componente donde nos sentamos y tú no sabes quién está al lado tuyo, quién está al frente, ni quién está atrás. Tú no sabes quién es quién. Nosotros somos un cuerpo amalgamado, compactado, juntos. Dice que cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Cuando uno se alegra, todos nos alegramos. Así es el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos? Yo quiero que veamos el ejemplo. En el versículo 6 dice que ya cuando se comenzaron a orar en la playa, y dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Mira que no se fueron con él, volvieron a sus casas. Pero lo que quiero transmitir es la hospitalidad en acción. La hospitalidad en acción. Una hospitalidad en acción lo puedo ver en Génesis 18, pero quiero leer Romanos, antes Romanos 12:13. Romanos 12:13, ¿qué dice? ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Romanos 12:13. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, somos cuerpo. Constantes en la oración. Verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Y qué es hospitalidad? Compartir para las necesidades de los santos. Hospitalario no es solamente la persona que abre su casa, no es solamente, sino todo aquel que comparte las necesidades. Por eso que la palabra hospital sale de hospitalario, porque ahí en el hospital se atienden a los enfermos, a los que necesitan auxilio, hospitalario. Y también me gustaría que ustedes vieran el cuadro de hospitalidad de Abraham, que sería un buen modelo a seguir en Génesis 18, 1 al 8. Génesis 18, 1 al 8, dice así: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Se le apareció quién? Jehová, la misma presencia de Dios. Y dice, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Iban camino a Sodoma. Después vendría la destrucción de Sodoma. Y cuando los vio, salió corriendo
de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Aquí estamos viendo que la persona hospitalaria corre a atender a la gente. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea que detente en la casa por un momento. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y siempre en el árbol, siempre que uno se pone debajo de un árbol, por lo menos bajan 2 grados del calor que hace al lado. Se pone un árbol debajo y eso es lo más lindo que hay. Mejor que estar dentro de la casa. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Pero miren, él dice, para que coman un pedazo de pan, para lavarle los pies, nada menos que al mismo Señor, lavarle los pies. Y el Señor acepta el servicio de él, de Abraham, pero el asunto no quedó un pedazo de pan, eso fue el gancho, pero en realidad fue mucho más allá. Aquí dice el verso 5, el verso 6, entonces Abraham fue deprisa, siempre corriendo allá y ahora deprisa, a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Ahí, Sara, hay que hacer el pan, no ir del chinito, no ir al súper, hacer el pan ahí mismo, amasar, ponerlo en el horno, ponerlo allá en la leña, allí. Y corrió Abraham, otra vez sigue corriendo Abraham, y a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Un becerro, había que degollarlo. Tomó también mantequilla y leche, ¿no? Y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Todo eso. Qué pereza la gente de ahora, ¿no? Qué barbaridad. La pereza que hay en estos tiempos. ¿Usted cree que alguien va a hacer eso? Ni una gallina corretea. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y ahora sigue después la otra historia. Pero yo nada más quiero ver lo que significa la hospitalidad. La hospitalidad, eso ya no se ve, ya no se aprecia. ¿Y saben por qué la gente está más limitada? Porque es menos hospitalaria. Nosotros cuando veníamos del interior para acá, donde los tíos a veces a visitar, en fin de semana, oye, traíamos gallinas y naranjas y yuca y todo. No existe ninguna persona pobre que no pueda ser hospitalaria. Y el campesino es una persona muy hospitalaria. Él no le importa. Cuando saben el término, tú lo que eres un pechugón. ¿Saben por qué cuando le dicen un pechugón a uno? Que quiere comerse la pechuga. Y allá no, allá cuando nos visitaban de allá, de aquí de la capital hacia allá, le dábamos la pechuga a la visita. Y nos quedamos nosotros con la alita. Pero esa práctica de hospitalidad significa amor, desprendimiento, generosidad, estar abierto, a ser atento al que llega. Eso se educaba desde la casa y es bíblico, es cristiano. Hermano, no descuide ser así, generoso en todo momento. No deje de practicar la hospitalidad. Y aquí te está viendo Abraham y ahí después en la casa de Lot pasa lo mismo. Con los ángeles del Señor, que Lot los atiende, también le hace banquete y todo lo demás. Ahora, aquí en segundo lugar, en la hospitalidad el Señor habla a través de los hermanos. Uno puede verlo en el versículo 7 al 11, que dice, nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Tolemaida tiene este nombre en base a uno de los generales. Usted sabe que el imperio de Alejandro el Magno se dividió después de la muerte de Alejandro en los generales, que eran en gran parte los Ptolomeos. Y los Ptolomeos hicieron un gran trabajo aquí en
en este lugar y ampliaron el puerto, y de ahí viene el nombre de Tolemaina, de los Ptolomeos. Le digo todo esto para que no quede como si ton ni son las cosas. Y habiendo saludado a los hermanos, ¿dónde? Nos quedamos con ellos un día. ¿Ahora dónde están? En Tolemaida. Y todo este resultado viene del primer viaje, del segundo viaje y del tercer viaje misionero. Ya se ve el fruto que el Pablo puede arribar en cualquier ciudad y hay hermanos. Y dice discípulos. Miren lo que dice, discípulos. Al principio, en el libro de Hechos, habla de creyentes, los que creyeron, pero ahora están hablando de discípulos, están consagrando, están siguiendo al Señor. Discípulos. En la iglesia, primero creemos, pero lo que queremos es discipularnos para aprender a amar a Dios y a obedecerle y cumplir su santa voluntad. Una cosa, y ahí en Tolemaina también se quedaron un día. Y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿Se acuerdan que en Cesarea el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, sanó a Eneas y sanó a Tabita, Dorcas, que había muerto, y ahora está en Cesarea? Y entrando en casa de Felipe el evangelista, ya ustedes saben aquí por qué a Felipe se le conoce el evangelista, y aquí dice que era uno de los 7, ¿qué 7? De los 7 primeros diáconos aquellos que atendieron en las mesas. Felipe, aquel Felipe que le comparte a los samaritanos, aquel Felipe que le comparte el eunuco etíope. Ahora está ¿dónde? Parece que Felipe, ¿dónde está viviendo? En Cesarea, se muda a Cesarea, donde el apóstol Pedro recibió la visión del lienzo, en Cesarea. Y Felipe, dice aquí, tenía 4 hijas doncellas aquí, solteras, que profetizaban. Y aquí estamos hablando que en este tiempo en que la iglesia estaba creciendo, estaba asentándose, este tiempo en que la palabra de Dios se estaba escribiendo apenas, y acuérdense que el apóstol había que encarcelarlo para que escribiera, porque ese no era un hombre de tanta acción, que hasta la cárcel fue un instrumento del Señor para que el apóstol escribiera. Y todo este legado que tenemos, que es la Biblia, es la palabra profética de Dios. En este tiempo de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía, ¿de qué? De Israel a los gentiles, todavía existía la profecía hablando de acontecimientos que se iban a dar, como el caso de Agabo, que aquí habla de que iba a profetizar, le profetizó a Pablo lo que le iban a hacer allá. Pero Felipe tenía 4 hijas que debieron decirle al apóstol Pablo también que iba a pasar tribulaciones allá en Jerusalén. Y permaneciendo nosotros allí, ¿dónde? En Cesarea, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, o sea, la correa, y atándose los pies y las manos, dijo lo siguiente: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Estaba advirtiéndole el Señor a Pablo, hermanos? Sí, y mucho. Pero hay lo que se llama el libre albedrío. El apóstol Pablo estaba advertido y al final terminó siendo apóstol en donde debía estar, entre los gentiles. Pero ahora, después iba a ser apóstol, ya enviado como preso, como prisionero a Roma, o sea, en el lugar de su ministerio, entre los gentiles. Hermanos, esto es interesante, lo del cinto, de la correa, porque en la Biblia existe también una profecía
muy similar que le dio Jehová, le dio nuestro Dios, a Jeremías, al profeta Jeremías. Y usó la misma figura del cinto. Miren que la Biblia, las cosas no son aisladas, ¿eh? Usted búsquese Jeremías, en Jeremías el capítulo 13, versículo 4, y se va a encontrar con algo interesante, porque es la misma profecía con una correa. Jeremías 13, 4, puede leer desde el 3. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, o sea, al río, ahí, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, tipo Israel. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escuchar. Y qué interesante que Jerusalén estaba haciendo la misma figura de cinto, y él iba a amarrar al apóstol de la verdad, lo iban a atar también y a entregar un cinto podrido. Pero hermanos, es revelador esto del cinto, porque ¿a qué se debe que nosotros, cuando nosotros somos soberbios y cuando nosotros estamos arrogantes, cuando no acatamos las instrucciones de Dios? Y el apóstol va una vez más. Jerusalén recibió testimonio de Juan el Bautista. Jerusalén recibió testimonio del mismo Señor. Y a Juan el Bautista lo decapitaron. Al Señor lo crucificaron. Recibió testimonio de los apóstoles. Recibió testimonio de Esteban. Recibió testimonio del apóstol Pedro. Y aún así seguían siempre en contra del Señor. La soberbia. Y nosotros debemos revisarnos, de no andar en las imaginaciones de nuestro corazón. Y lo que en esta porción vale añadir de nuevo que uno en medio de la hospitalidad tiene palabra para los hermanos. Ustedes nos reunimos en una casa. Yo me pongo a pensar, hay algún hermano que quiere hablar conmigo, por ejemplo, quiere tener algún tipo de conversación. Pero resulta que yo puedo llegar a una casa y antes de abrir la boca del problema que hay, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, y resulta, y hermano, ¿qué quieres? Digo, no, mire que ya tengo respuesta. ¿Por qué pasa eso? ¿A qué se debe eso? Porque la palabra de Dios es la que consuela. Entonces uno a veces usa mucha palabrería para hablar y hermano, aconsejémonos con la palabra de Dios. Uno no puede decir, está en confianza, hermano, para adelante, dale, vamos a seguir. Consolémonos con la Biblia. La Biblia es consolación, es exhortación, es edificación. Y por eso que cuando estamos en la hospitalidad, lo que debe estar siempre en medio de nosotros es la palabra de Dios. Eso es lo que debe imperar en todo momento. Busquen otro texto de apoyo de la hospitalidad, uno hermoso, un texto que debe ser para nosotros ponerlo en la casa y no tener la casa nada más como un adorno personal. Está en Hebreos 13,
Versículo 1. Permanezca el amor fraternal. El amor fraternal, el amor entre hermanos, debe permanecer siempre. 3 cosas permanecen: fe, esperanza y amor. ¿Pero cuál es la mayor? El amor. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Quién hospedó ángeles? ¿Quién hospedó ángeles? Lot. Abraham hospedó ángeles. Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, cada vez que uno hospeda a alguien, ¿qué dice? Uno debe pensar: yo estoy hospedando a un ángel. Y acuérdense que en la Biblia también el ángel se refiere al mensajero, al que lleva la palabra, mensajero. Y dice en otra parte que uno debe hospedar sin murmuraciones. ¿Qué significa sin murmuraciones? Decir, por ejemplo: oh, ¿cómo come ese hombre? Oye, gasta luz. Oye, demora en el baño, que se va a venir la cuenta de agua alta. Y ya, entonces ya, si estamos murmurando del huésped, entonces no hospedemos a nadie. Que ya estamos nosotros. Oye, mira, se comió 3 jamones. Así como vamos mal, No, uno hospeda sin murmuraciones. Uno hospeda sin estar mirando, porque al final uno debe ser hospitalario, porque la cuenta la paga el Señor normalmente. Normalmente la cuenta la paga el Señor. En tercer lugar, queridos hermanos, practicando la hospitalidad se recibe también la exhortación de Dios. Uno puede ver en el versículo 12 de Hechos, donde estamos. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos? Cuando Agabo le dice a Pablo en esa forma audiovisual de amarrarse, atarse los pies y las manos, eso es un método audiovisual, así van a hacer al hombre que de este cinto. Ya eso era el extremo ya del lenguaje directo de Dios para Pablo. Está requete avisado. En guerra avisada no muere soldado, y él va para adelante. Y cuando ellos oyen a Agabo hablar sobre la profecía que iba a venir sobre Pablo, dice el verso 12, al oír esto, o sea, lo que dijo Agabo, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, como es Pablo, como hemos visto la personalidad del apóstol: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque ese era un ruego de verdad. Pablo, no subas allá. Mira, piensa, oye, mira lo que el Señor te está diciendo. Mira, Pablo, estamos conmovidos. Mira lo que te espera, Pablo. ¿Y qué hacen ustedes llorando, quebrantándome el corazón? Ese es el sentido del deber que se destaca. Es la persona que puede decir: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Él había ya sacrificado, entregado su cuerpo al Señor. ¿Qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, como dice Agabo, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Que te entrega total a un ministerio en el cual él ya dice: no estimo preciosa mi vida con tal de acabar mi carrera. Y uno lo puede ver aquí directamente. Y como no lo pudimos persuadir, mire, toda la gente ahí en Cesarea, tratando de convencerle que esto es peligroso lo que te viene, no lo pudieron persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. O sea, que el Señor se glorifique en lo que haya de acontecer. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, otra vez la palabra discípulos, trayendo consigo a uno llamado, no puedo leer eso así, tengo que decir Nazón,
porque M. Nazón, parece McDonald's, pero McDonald's sí podría ser M. Nazón, de Chipre. Y este dice que era un discípulo antiguo. ¿Dónde comienza el primer viaje misionero? ¿Con qué? ¿Con qué comienza? Con Chipre. Y este es un discípulo antiguo ¿de dónde? De Chipre. Y dice, ¿con quién no nos hospedaríamos? Otra vez, ¿en qué casa me voy a quedar? En la casa de Nazón. Y siempre había casas abiertas allí. Ahí había que hacer fila para decir, no, ya Nazón va. Pablo no podía quedarse en la casa de Jacobo o de cualquiera de ellos allá en Jerusalén. Pero ya Nazón, antes de llegar, ya Nazón había ido al encuentro en Cesarea para hospedarse en su casa. Y aquí vemos nuevamente la importancia que tiene la hospitalidad en la iglesia primitiva. Una importancia que debe estar también nosotros, debemos tener y ser igual en estos tiempos de hospitalarios. ¿Estaría tu casa abierta a ayudar o a hospedar a un hombre de Dios? Miren qué bonito el texto de Segunda de Reyes 4, 8 al 17. Miren el texto de Segunda de Reyes. Una mujer en este caso, Segunda de Reyes 4, 8, la tsunamita. Este es el caso de Eliseo y la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante de cierta condición económica que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego, le dice al marido, que hagamos un pequeño aposento, o sea, un cuarto, hermano, de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. ¡Qué belleza! Hagamos un cuarto, un anexo, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Hospitalidad natural, queridos hermanos. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Ya no solamente era comer, también era ¿qué? Dormir. Entonces dijo a Jesse, su criado, y Jesse después la plata lo perdió, llama a la tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él y dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Mire si estaba agradecido el profeta. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, no necesito más favores. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Dios no bendice la hospitalidad? Ella estaba pensando en que ella le iba a suplir Dios un hijo simplemente cuando amamos. Cuando estamos ejerciendo el amor de Dios y el Señor en base a ese amor, Él nos da más allá de lo concebido. Nunca, no existe ningún generoso. La mano generosa no será empobrecida, dice Proverbios. Una persona que está atenta, alerta, expuesta, siempre a ser un instrumento de amor, un canal de amor, nunca estará en páramos. Una persona que es generosa en su vida, usted no la ve por allí toda miserable, no señor, está llena de amor. Dios le suple. Y en este caso la tsunamita es un ejemplo interesante. Ella ni siquiera pensó que atendiendo a este siervo de Dios, Dios le iba a dar el regalo más precioso, un hijo. Un hijo que después tiene una historia este hijo. Queridos hermanos, en conclusión,
Dice la Escritura, como leímos en Hebreos 13, 1, 2, que permanezca el amor fraternal, y dice también que no os olvidéis de la hospitalidad. No te olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos hospedaron ángeles. Entonces yo debo pensar siempre, cuando yo voy a la iglesia, estoy en mi trabajo, estoy desarrollando en mi casa, ¿cómo soy yo en mi vida? Mezquino, avaro, tacaño, una persona encerrada en mí mismo. Hermano, si usted no quiere ser molestado por nadie, no la ame a nadie. Clávese en un ataúd y entiérrese allá y nadie lo va a molestar. En el infierno tampoco. Bueno, ya sí van a sufrir toda la vida. Pero en la vida de fe hay que amar. Hay que amar, practiquemos la hospitalidad. Nosotros como iglesia latina, escuchen lo que les voy a decir. Nosotros como iglesia latina estamos aprendiendo a través de Cristo y de la palabra a ser generosos. A ser generosos. Allá, y tomo por referencia siempre iglesias más maduras con el tiempo. Ahí me acuerdo de la conferencia que hubo allá en Kansas City. Hubo una señora que vino a buscar un carro Vans a todo último modelo, se baja esta americana rubia con sus ojos celestes a buscar unos zapatos. Y yo, ¿y qué es esto? Digo, no, es que la gente quiere participar, que hay un ministerio de limpiar zapatos para los conferencistas. Yo me quedo, digo, ¿pero qué es esto? Dios mío, ¿pero en qué esto es que este es un encuentro cercano del tercer tipo? ¿Qué es esto? Pero ¿qué pasa cuando uno tiene el deseo de servir? Uno busca la manera de hacerse sentir, de participar. Tienen que darme play en algo, aunque sea recogiendo los bates. Yo quiero participar. Yo quiero estar en la jugada, no quiero estar en la banca, quiero estar involucrado en el servicio del Señor. Y por eso que he visto también en la vida de fe que los hermanos que están caminando en el Señor quieren participar en algo. Y hay que darles las oportunidades que ellos derramen su amor en el cuerpo de Cristo. Que haya la liberalidad. Y hemos visto como iglesia del Señor, sin muchos planes, sin muchos detalles de programas ni nada, Dios nos ha satisfecho muchas necesidades a través de la generosidad abierta a los hermanos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no se puede contener. No se puede contener. Y en el ejemplo de hoy, queridos hermanos, debemos ser siempre dispuestos totalmente a ser amorosos. Y ustedes saben bien, por ejemplo, que si aquí tenemos que trapear o barrer o recoger sillas, yo estoy allí. Yo no soy aquí. ¿Por qué? Porque el primero que debe ser esclavo de amor en la iglesia debe ser el pastor. Porque Cristo lo dijo, que el que quiere ser primero tiene que ser ¿qué? Siervo de todos. Y aquí no estamos ninguno con coronas, sino que la ley del servicio debe fluir en todo momento en medio de nosotros. En todo momento. Gloria a Dios. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.